Hoy día nos toca ver el análisis urbano. Dentro del análisis urbano de las ciudades romanas, vamos a ver que estaban organizados en base a un foro romano, que era el equivalente al ágora griega. ¿Se acuerdan? Ágora, que era como la plaza donde se reunían los ciudadanos. Una equivalencia a eso en Roma era el foro. Entonces, en base a ese foro van a estar los demás edificios públicos. Entonces, el foro vendría a ser este, y alrededor del foro estaban los demás edificios, ¿no? La basílica, estaban el anfiteatro, los teatros que vamos a ver en la parte arquitectónica, los elementos espaciales que conforman a una ciudad romana. Iniciamos con el foro, que era la plaza, y alrededor del foro están la basílica, tenemos templos, las murallas, los teatros, el anfiteatro, los arcos del triunfo, puentes también que forman parte de la ingeniería de las obras que hicieron los romanos. Bueno, las vías, desde luego, que estructuran las ciudades. Fíjense, aquí también parte de la ciudad, los acueductos, ¿no? Entonces, todas las ciudades se organizaron en base a este foro romano. Todos estos elementos espaciales los vamos a ver en la parte arquitectónica en qué consistían. Entonces, lo importante de acá es la estructuración de las ciudades en base a este foro romano. Vemos ahí algunas maquetas de la ciudad de Roma y la organización, que tenía una estructura centralizada, dijimos, en base al foro romano, y tenía un elemento importante que forma parte también de la arquitectura militar o de las obras militares. Los romanos formaban campamentos que inicialmente eran provisionales, ¿no? Como eran, pues se dice, de tipo militar, para cada conquista o para cada expedición que tenían de conquista, habilitaban campamentos que después se van a volver permanentes. Justamente esos campamentos llamados castros o castrum van a estar rodeados de murallas y se van a estructurar en base a dos elementos o dos vías principales. Una vía que va de norte a sur, llamada cardus o cardo, y una que va de este a oeste, llamada decumanus. Pues en este campamento había también el foro, estaban los mercados, las termas, habían anfiteatros, teatros, ¿no? Entonces, esos campamentos que tenían que ser provisionales después se volvieron permanentes. Y fíjense, la estructura hipodámica que utilizaban los griegos la van a utilizar también aquí los romanos, y esa estructura es la que nos va a llegar a nosotros en la cultura occidental. ¿Cuáles son las vías principales que tenemos en Cochabamba? Si nos basamos en las vías estructurantes similares a este castro romano, va a ser la Ayacucho y la Heroínas. La Ayacucho, que sería como el Cardus de norte a sur, y la Heroínas sería como el Decumanus, ¿no? Que va de este a oeste. Estos castros van a influir mucho en la cultura occidental, ¿no? En las ciudades de la cultura occidental, incluyéndole a Latinoamérica en esa estructura, ¿no? Eso en relación a la parte urbana, entonces, que tuvo mucha influencia en la región occidental. Y estos son algunos edificios dentro de esas ciudades romanas. Fíjense que los templos siempre daban hacia la calle, ¿no? Lo que importa para los romanos es la fachada, la parte de atrás, incluso el ingreso en los templos va a estar hacia la calle, ¿no? La parte principal, la gradería, una escalinata. Recuerden que los griegos ubicaban sus templos o sus edificios al centro de algo, y se podía entrar por todas partes, ¿no? Incluso en la parte de atrás, los laterales. En cambio, los romanos le dan mucha importancia a la ciudad como estructura, ¿no? Tenían las calles, entonces en relación a esas vías se estructuraba una fachada, y lo demás, lo que estaba atrás, no le daban mucha importancia. Este es un arco de ingreso a esas ciudades con sus murallas, y aquí está el templo, aquí está la calle, este puede ser el foro, y hacia ese foro estaba orientada la parte principal del templo, la fachada. Igual aquí, ¿no? Varios elementos que están dando hacia el foro romano. Y desde luego estos cardos estaban regados por todo el imperio romano. Hablábamos de la frase todos los caminos llevan a Roma, entonces teníamos la parte central en Roma. Fíjense la inmensa red de caminos que tenían. Vamos a ver después, cuando hablemos de las calzadas, cómo eran esos caminos, que incluso hasta el día de hoy se mantienen. En el trayecto de todos esos caminos siempre había un cardus, fíjense los puntos, que ellos levantaban como campamento y que después se volvía como una ciudad. Bueno, aparte de esa estructura hipodámica o en base a cuadrícula, también había otras estructuras o variables de las formas de ciudades romanas.
concéntrica, de forma poligonal, cuadrangular o circular, en base a un centro, ¿no?